Mira, vamos a hablar de lo del COVID brevemente. Yo creo que cubrimos bastante de lo de las vistas ayer y demás. Ya cubrimos el tema pues yo creo que es la medida correcta. Y tú lo habías comentado aquí, lo habíamos comentado aquí, analizado hace como 2 meses, que era, mira, el gobernador tiene la potestad de reasignar esos fondos. Y la Junta dice que no, porque que es lo que yo corra para el tribunal, pero parece que el que va a terminar, la correcta, el que va a terminar corriendo va a ser Tatito Hernández. No, como a las 3 hoy. A juzgar por las expresiones de la Junta, que es manos afuera. Sí. Vareguen ustedes. Yo creo que Tatito va a ser el que va a correr a los tribunales estatales, porque entonces se te va a declarar el Tribunal Federal sin jurisdicción sobre eso, en el caso de tribunal que analiza promesa. Y Tatito hará la gestión y la va a hacer, apúntalo por ahí, apuesta a Peso Morisqueta que la va a hacer para radicar el recurso. Yo creo que se ha convertido en el lo líder correcto del desde el punto de vista político, sí. Él proyectándose como líder. Creo que jurídicamente no creo que tenga razón, pero políticamente es lo correcto. No, jurídicamente es lo que está correcto, por la pechuga, pero políticamente es lo correcto y estoy seguro, apuesta que Tatito lo va a hacer porque, vuelvo, insisto, Tatito se ha convertido en el último atisbo de resistencia desde el liderato, dirección del PPD a el avance de la estadidad y el crecimiento del PNP. Y el sector estadista en Puerto Rico está haciendo todo lo que pueda, ¿no? Y se está proyectando como tal. Así que eso está abierto. Pero vamos a hablar de lo del COVID porque estoy viendo, mira, ¿cuáles son las medidas que ha discutido el CDC y ha discutido la comunidad científica internacional para cuidarse y protegerse del COVID? Ponerse mascarilla. Eso es fácil, ¿no? La pones. Mantener 6 pies de distancia. No es tan fácil mantener la mascarilla todo el día. Mantenerla todo el día, sí. Mantenerla todo el día, pero es un sacrificio, pero no es una... O sea, no requiere gran ciencia comprar la mascarilla, ya se pusieron muy caras en un momento dado, ya por ahí están, tú compras una cajita de 100 por 5 pesos, qué sé yo, 7 pesos, hasta las luces ya las venden. Ahorita allí estaban las donas estas de la cajita amarilla que siempre venden y mascarilla al lado. Mantener 6 pies de distancia. Los comercios han tomado la previsión, la inmensa mayoría de ellos, de marcártelo en el piso, donde están los 6 pies, para que no te equivoques, pero no es una gran ciencia tampoco. Yo te puedo mirar a ti de aquí a allí y decir, aquí hay 4 pies, 5 y más o menos 6, y si tengo dudas me voy un poquito más atrás para que sean 7. Lavarse las manos regularmente durante el día o usar desinfectante de manos, hand sanitizer, mantener las áreas limpias y desinfectadas por donde haya transcurrido alguien, evitar los abrazos y los besos con las personas, y evitar las aglomeraciones, estar en sitios donde esté un bullicio de gente, uno trepado encima del otro, porque la aglomeración implica mayor cercanía, y siendo esto un virus patógeno que se transmite a través del aire o el intercambio de fluidos y demás, qué sé yo, te hablo encima y te escupo, pues te lo puedo transmitir. Estamos hablando de 7 medidas. Mano, yo las veo las 7 y no hay que ser Einstein, no hay que estudiar ingeniería nuclear para tú decir, yo puedo hacer esto no es complicado. Entonces he visto con el incremento en la tasa de contagios en en el país prácticamente completo, y un incremento en las hospitalizaciones que con todo el incremento está por debajo de los 600 y pico de hospitalizados que hubo en algún momento, ¿no? Pero hay un incremento del punto óptimo de 200 y pico que llegamos, que lo aplaudimos. Entonces va todo el mundo cogiendo, gobierno más restricciones, manda a cerrar, manda más restricciones, limítame más, y yo, mire mi hermano, cuando una sociedad llega al punto de que medidas tan sencillas como las que yo acabo de describir se sienten incapaces de llevarlas a cabo y le dicen al gobierno, restríngeme más, yo dije, estamos destinados a extinguirnos, sí. Porque este es este virus. El día que venga uno más grave, con medidas más complicadas, nos extinguimos. Iván, yo creo que lo que tienen las autoridades y algunos, ¿verdad?, algún personal médico preocupado, más que los niveles de contagio, que siguen siendo, los niveles de contagio y muerte siguen siendo muy inferior. De hecho, hemos reducido a la mitad las muertes promedio en el último mes, incluyendo los pasados días. Una estadística que, de hecho, ayer Daniel Colón, el copresidente de la coalición científica, expone. Yo creo que lo que tiene preocupado el sector, algún sector, ¿verdad?, de la salud y los sectores, obviamente, de la sociedad, es el alza en las hospitalizaciones. No hemos llegado a los niveles más críticos que tuvimos en diciembre, pero ciertamente en las últimas semanas ha habido un aumento en el caso de los niños. El aumento es abismal. Hay un reportaje del periódico que te hace el análisis de los niños, que ciertamente son
42 niños creo que es lo que están hospitalizados durante el día de hoy, que tampoco es una cantidad sustancial si lo vemos en la población, pero ciertamente preocupa porque los niños no llegaban al hospital usualmente, ni en los momentos más críticos de la pandemia tú veías unos números así a nivel de niños hospitalizados. Yo creo que lo que tiene preocupado, y hoy sale Jaime Pla como presidente de la Asociación de Hospitales haciendo un llamado de alerta a la población de que se cuide, porque la preocupación ya no es de si los niveles son altos o si la gente vacunada se está contagiando o si los contagios han aumentado, es una cuestión de capacidad de hospital. Cuando esto comenzó, aunque había más hospitalizaciones el año pasado, la gente no estaba yendo al hospital, o sea que todas las camas de intensivo y las camas regulares estaban disponibles para pacientes de COVID. La realidad es que ya las cosas han vuelto a la normalidad y las personas que se atienden por otras condiciones normales están llegando a las facilidades. Los porcientos de ocupación, tanto de camas de intensivo como de camas de hospitales normales para tratamiento, pues están en unos niveles que asustan o que ha preocupado a ciertos sectores. Esa parte yo la entiendo. Lo que yo todavía no concibo es como yo, encerrar a la gente en la casa, voy a resolver el problema cuando el 52% de los brotes cuando hay una actividad que se infectan 5 y 6, el 52% de esos casos es actividades familiares. No es en el restaurante, no es en el cine, es en una actividad familiar. Y yo ¿es donde más se baja la guardia? Yo siempre he tenido mi preocupación con que apretemos el botón de alerta y digamos, pues vamos a encerrar a la gente en la casa, porque la acción normal de una persona encerrada en la casa es la que ocurría en diciembre. Todo el mundo, pues, yo lo veía en mis vecinos, yo lo veía en mi casa, pues yo invito a mis amigos, invito a mi familiar y pues compartimos. Y la realidad es que habrán algunas actividades, las mínimas, que mantengan la distancia y los protocolos, pero en una actividad familiar tú y yo sabemos, y no seamos hipócritas, que no se siguen las medidas de seguridad que tú ves en un cine, en un centro comercial, en un restaurante, no pasa. Entonces, obligar a la gente a irse a las casas a hacer las actividades, yo no sé si no hay pruebas científicas de que va a reducir. De hecho, cuando Pedro Pierluisi comenzó a expandir y a quitar el cierre de la gente, abrir comercio, las hospitalizaciones bajaron. Y eso es así, eso es un hecho real, fáctico, que nadie puede cambiar. Y lo que se había vacunado para aquel entonces era el punto bicicleta de la población, los de salud. Y yo creo que para tú restringir la libertad de un ser humano, tú tienes que tener una estadística confiable. ¿Y cómo yo voy a encerrar a la gente? O le voy a, ya las tengo encerradas porque les tengo hora de toque de cierre. Voy a agravar ese cierre. Eso es un arresto domiciliario. Iván, vamos a darnos de charlatán. Esto es un arresto domiciliario. ¿Cómo yo justifico extender las horas de arresto domiciliario a la gente cuando no tengo una estadística científica que me diga que encerrando a la gente y obligándolos a hacer actividades familiares hago menos probables las hospitalizaciones, cuando las estadísticas demuestran que cuando tú empezaste a liberalizar tanto los centros comerciales, los restaurantes y las horas que la gente podía estar en la calle bajo las hospitalizaciones? Eso es una cuestión fáctica. Entonces, ¿cómo el Estado justifica encerrarte a ti en tu casa? Señores, hay personas que cuando tienen una convicción, dependiendo del delito, cuánto le falta, les dejan completar la sentencia por arresto domiciliario. Eso es que usted se va para su casa y no sale de allí. O puede ir a trabajar de 8 a 4 y a las 4 de la tarde tiene que volver allí y no puede salir. Eso es lo que nos están haciendo a nosotros sin cometer un delito y sin tener una estadística confiable. Si el gobernador, y me imagino que en los próximos días, si no mañana pasado, tendrá que emitir una orden ejecutiva, porque la orden ejecutiva pasada vence, si el gobernador cede a estas presiones de todos los sectores y no ve la data objetiva, yo creo que sería un gran error. Yo sí reconozco la cuestión política porque yo he estado 2 veces en Fortaleza y la cuestión política algunas veces pesa más que la razón, y me voy a evitar el cantazo político porque ya tú escuchas a toda la minoría del Partido Popular y otros sectores diciendo que el gobernador ha estado raro. Mira, yo escuché a Ángel Mato poniendo un tuit diciendo que falta hace Wanda Vázquez, ella por lo menos, perdóname, si tú eras el primero que la criticaba, no pudieron comprar unas pruebas. ¿De qué tú estás hablando? No pudieron comprar unas pruebas para detectar si la gente tenía COVID. Mira, entonces, Ángel hace uso de su estrategia política de esa manera. Claro, si lo que está diciendo es ya Wanda Vázquez no es figura política viable, yo tengo que afectar al que es el presidente del Partido Nuevo Socialista. Él está haciendo esa pero ya el tema se presta para la política y eso crea unas presiones en las decisiones gubernamentales bajo cualquier administración, y no me vengan con que no. Y si el gobernador cede a eso, y de hecho el gobernador no cedió para la apertura de escuelas cuando las abrió, porque políticamente lo razonable era no abrirlas, y de hecho para adelante y le salió bien. Y que las abra ahora cuando baje la cosa otra vez. Mira, a eso es que yo iba, y por eso hago la analogía, y ayer ese pensamiento lo puse en Twitter y creó bastantes reacciones a favor, otros en contra. Pero me di cuenta de algo de las expresiones en contra, Ramón,
que veías el entrelínea de la carga política y de la estrategia política montada en el tema de más restricciones y más... Porque mírate, es un win-win situation para quien la plantea. Para quien plantea como estrategia política decirle al gobernador, tienes que cerrar más, tienes que poner más restricciones, es un win-win situation por lo siguiente. Si no lo haces, cualquier persona que muera te va a decir, pues por culpa tuya, por no cerrar. Si lo haces, tienes un sector comercial y económico del país que se te va en contra, porque mi hermano están con el agua hasta el cuello ahí, tapando la nariz, tratando de respirar para sobrevivir. Y matas la economía. Matas la economía. Entonces es un palo embarrado por los dos lados. Entonces yo, en ese aspecto, creo que las dos cosas que políticamente tú tienes que hacer, es complicado, no es fácil, es, primero, plantearte firme en que no vas a ceder a presiones políticas y que no vas a ceder a presiones políticas partidas en posiciones como las que están y ellos. Segundo, seguir insistiendo en la educación, porque vuelvo y te repito, no es las medidas que nos han dicho que tenemos que tomar de precaución son cosas. Además, son cosas, la mascarilla es el extremo. Yo me acuerdo que nos reíamos de Michael Jackson cuando andaba con una mascarilla en los 90 porque se la ponía. Cuando yo fui a Beijing en el 2008, que yo vi a mucha gente con mascarilla. ¿En invierno? No, fue en verano. Fue en verano. Impresionante. Era por population, por la contaminación. Por la contaminación. Yo decía, mano, ¿cómo esta gente puede vivir así? Sí, no, por eso. Yo mira, esta gente, bueno, recuerdo ese comentario de que estando en Italia en la invierno del 19, que veía los reportajes estos de Luján, que era cuando estaba empezando allá la cosa bien grave, y decía, mira mi hermano, como los guardias cogen y arrestan a esa gente, y no los dejan salir y los obligan a tener mascarilla. Y decía, eso en Estados Unidos no va a pasar, porque Estados Unidos es un país de libertades, pues mira, pasó al final del camino. Pero hay su agenda política, y yo creo que hay que señalarla, y no podemos cegarnos a eso, de que se está utilizando de alguna manera la precabilidad extrema que suele tener el sector salubrista, porque el sector salubrista se distingue por eso. Entonces, debe tener precabilidades extremas, ¿no? En todo, en la vida, hasta para lo que sea, hasta para darte un palo. Pero darte un palo no bebas que eso te abre el hígado, qué sé yo. Entonces, el sector salubrista, de ordinario, es precavido al extremo. Entonces, se está utilizando esa precabilidad extrema que suele tener el sector salubrista para engancharlo en el discurso político, para ponerte a ti en precario político, y yo creo que aquí ya tenemos que empezar a hablar las cosas con la realidad que es. Si el ciudadano en Puerto Rico no es capaz de ponerse una mascarilla de 10 chavos, de mantener 6 pies de distancia, y vuelvo y te repito, si no te lo marcan en el piso, mantén tú la distancia, para que no te caiga la babita del otro encima. Esto es sentido común. Lavarte las manos frecuentemente. Yo estoy ya, donde quiera que yo vea un pote de alcohol de eso entrando en el supermercado, yo meto las manos. Ayer fui al supermercado, a uno por ahí, en el área del condado, y a la muchacha se le olvidó echarme, y yo dije, mi alcohol, ¿dónde está? Y puse las manos así, échame alcohol, porque yo quiero que me eche alcohol, porque toqué, qué sé yo, que el carrito cuando estaba llegando. Y evitar aglomeración. Usted llega a un sitio, ve a todo el mundo apiñado uno encima del otro, usted mira y dice, mira, yo me voy. Y si tiene una condición extrema como asma u otra condición respiratoria, una condición que te hace más vulnerable, ahí tú tomas tú mismo la medida más extrema y mire, yo no salgo de casa. Y tírame la comida por debajo del portón, ¿me entiendes? Tú tienes, Iván, coincido contigo, tienes el problema de base que yo creo que es lo que tiene más preocupado a ciertos sectores de la salud, que es la capacidad de hospitales, ¿verdad? La capacidad de tú atender el público, que puede ser que llegue por COVID o puede ser que llegue por otra condición o accidente. Y yo creo que eso es lo más que los tiene aterrados, si sigue aumentando las hospitalizaciones, en algún momento se va a acabar la capacidad. Sí. Pero mi pregunta es, ¿cómo respondo a eso? ¿Verdad? Viene un proceso de vacunación. De hecho, las estadísticas de muerte, como señora ahorita, bajaron a la mitad de lo que era hace unos meses y sigue bajando. Y eso debe ser el proceso de vacunación. Si tú comparas la tasa de contagio versus la cantidad de muertes por tasa de contagio, ha bajado. Ha reducido. Y de hecho, las hospitalizaciones están menos de lo que fue en algún momento las hospitalizaciones por COVID. Lo que pasa es que se le han añadido hospitalizaciones por otras razones. Sí. Y yo creo que eso es lo más que tiene preocupado. ¿Cómo respondo a que la capacidad de nuestros hospitales se está poniendo en un punto crítico para evitar que se pongan en ese punto crítico? ¿Cómo respondo a eso? Ahí es que yo digo,
cuidado con que la respuesta sea o encerrar más a la gente, porque yo no estoy seguro que eso provoque, que reduzca el problema. Tenemos una manera de atenderlo, más educación, lo que tú estás señalando, la gente tiene que cuidarse más. Tenemos las imágenes frescas de caracoles, de la placita de Santurce, y realmente pues tú dices, no nos estamos cuidando, y es verdad. ¿Cómo yo educo a la ciudadanía para que se cuide? Porque el hecho de que yo los encierre en su casa no quiere decir que los que fueron irresponsables en caracoles o en la placita de Santurce no van a... Claro, Iván, pero es que se cae de la mata. Sí, llaman a los vecinos y en una calle ya, o tú te crees que la gente que es irresponsable fuera se convierte en responsable cuando pasa de la puerta para adentro. No. Me comentaba una persona que está en el aspecto administrativo de una empresa aquí en Puerto Rico, esta línea de producción con cientos de empleados, casi miles, que me decía que parte del protocolo es que hay una entrevista diaria por departamento. ¿De dónde estuviste el día antes? ¿Qué hiciste el día antes? ¿Dónde fuiste? Y llegó un momento en que se estaba reevaluando si el protocolo está implementado y se sigue implementando, si seguían preguntando, porque nadie iba a ningún lado. Todo el mundo llegaba y decía, yo en casa, yo no... Eso raya un poquito de una violación de intimidad, ¿verdad? O algo así. Podría, pero ese es el protocolo que se implementó y los empleados están... Sí, funciona, y de hecho, mis felicitaciones, sé que me están escuchando, mis felicitaciones, porque tener 600 o 700 personas en una línea de producción, uno al lado del otro, y que lo que hayas tenido en todo el año que va son solamente 6 contagios, oye, pues tal vez debemos mirar ese sistema, ese sistema, y bueno, estaba, pero era gracioso, bueno, porque le decían, no, yo en ningún lado en casa, yo no salgo. Pero si tú te fijas, lo que son las industrias, manufacturas, centros de trabajo, mínimo los casos de brote. De hecho, los restaurantes son mínimo. Y por eso yo creo que cuando vayamos a tomar estas medidas que al final del día afectan la libertad del ser humano, que sean medidas que yo tenga una justificación. En parte eso fue lo que se criticó un poco con el cierre de escuelas. Que cuál es la justificación para yo cerrar la escuela cuando están bien y no hay brote en las escuelas. Pero eso lo suma hoy con que tenemos 40 y pico niños en hospitales, que aunque es una cifra ínfima porcentualmente hablando, es una cifra abismal si la comparamos con los peores momentos de la pandemia. Ahí tienes que analizar entonces si esos 40 y pico fueron que estuvieron expuestos a esa reapertura de escuela o no. Y estoy seguro que no necesariamente, pero en la medida que ya se hace normal el virus entre los niños, pues la probabilidad de que si tú los pones en un sitio como en la escuela, pues la probabilidad de que se transfiera es un poco mayor de que si estuvieran todos separados en una computadora. Yo tengo que insistir en esto y vuelvo y lo repito, es bastante fácil, ¿sabe? Mascarilla, 6 pies de distancia, lávese las manos, úntese alcohol, donde quiera que... Mire, a cualquier sitio que usted entre, hay una pompa de hand sanitizer, eso no le cuesta a usted, le cuesta al comerciante, meta la mano. Tómese la temperatura, claro, tú te metes 4 Advil y te puedes estar muriendo la fiebre por dentro, pero no refleja. Evite las aglomeraciones, no viaje, si no tiene que viajar y no es necesario viajar, evite los paris estos en las casas, que llega fulanito, porque usted invita a los que usted dice están vacunados, pero llega uno que usted sabe dónde estaba. Es fácil, no es complicado, y nos evitamos matarle. Lo que sí yo creo es que debemos poner más refuerzos en los aeropuertos, porque de qué vale que nos vacunemos aquí y los turistas pues no están debidamente cernidos, ¿verdad?, con el virus. Y lo han hecho otras jurisdicciones, hay una disputa de si se puede hacer a nivel estatal o no, pero lo han hecho otras jurisdicciones ya. El que venga para Puerto Rico me tiene que dar una prueba, o que no venga, punto. Me apunta Carmen Jové, aquí, la mujer de noticias. La mujer noticia. Y la mejor, me apunta, y ella pues está más al día que yo en estos temas, que para algunas de las variantes principalmente se está recomendando que usen 2 mascarillas, una quirúrgica y otra de tela adentro, y de distanciamiento a 10 pies. Pues vamos a educar al respecto. Vamos a educar. Pues ahora vamos con 2 mascarillas. Eso tú y yo no lo sabíamos. Eso tú y yo no lo sabíamos. Pues gracias a Carmen por señalarlo, pues los esfuerzos del gobierno y de los salubristas deben estar en dirección. Mire, cambió el huevo, ahora en vez de 6, yo no he visto esa discusión de los profesionales de la salud. Pues ella me señala eso. No, Carmen está súper al día en esto. Un abrazo a Carmen. Y ella está súper al día de eso, y pues mire, métale los 10 pies y las 2 mascarillas y vamos para adelante, porque no podemos matar la economía para el futuro, porque entonces después de que vivimos, no nos morimos de COVID, nos morimos de hambre.